pasando. Nati al principio yo tuve que respetarla porque ella me había dicho, por favor, mi mamá, que no lo supiera mamá, que yo, por el principio voy un poco más para atrás, lo que sospechaban en IADT era que no era un cáncer, perdón, era un tumor benigno de hígado, que aún así, si hubiese sido eso, se tenía que hacer quimioterapia igual porque, bueno, se trata así ese tipo. Entonces, como que mi mamá se había quedado con ese primer diagnóstico, que lo tuve que sostener un tiempo hasta que Nati me decía que, bueno, que no le dijera nada, pero yo cuando veía que ya esto no era insostenible, era algo que iba a pasar, o sea, la muerte de Nati iba a ocurrir en cualquier momento y ¿qué le iba a decir a mamá un día? Se murió, o sea, sin advertirle Claro, lo que le está pasando. Bueno, se lo tuve que contar, tremendo, pero ella como madre la veía y bueno, viste, las mamás, ¿no? Intuimos todo. A veces no hace falta ¿Se daba cuenta decirlo. lo que iba a pasar tu mamá? Sí, sí. Y vos fíjate algo que quiero, bueno, contarles bueno, que es muy íntimo, pero que por ahí ayuda a gente que por ahí tenga que pasar por esto de tener que avisarle a una mamá que su hijo se muere. Yo no quería decirle la palabra mamá, Nati se murió. Yo con Guille estábamos todo el tiempo pendiente de que la muerte de mi hermana era inminente, o sea, en cualquier momento pasaba. Podía pasar. Y mi mamá estaba en mi casa, la trajimos a mi casa, pero bueno, otra desgracia tuvo, el día anterior a la muerte de mi hermana, muere su mascota, su perra, Matilda, de muchos años. Bueno. Todo junto. Sí. Y yo decía, Dios mío, si estaba destrozada por la muerte de su perrita. Sí, ¿cómo va a reaccionar? Era, viste, bueno, pero el destino quiso que estuviese en mi casa, porque al día siguiente muere mi hermana. Y yo sabía que en cualquier momento yo tenía que decirle a mi mamá eso. Y yo no quería decir la palabra mamá, Nati se murió. No quería decir la palabra morir. Con todo el mundo lo hablo, pues yo soy de ponerle los nombres concretos. Podré volar en un montón de cosas, pero los pies acá. O sea, el cáncer, la muerte, el diagnóstico. Pero con mi mamá era muy difícil, porque soy madre. Sí, y sos la hija de ella. Y soy humana, aunque no seas madre, sos humana, eso es lo importante. Y sí, la hija, obvio. Y vos sabés que no hizo falta, porque cuando pasa, fue a la noche tarde, mi mamá estaba en casa y yo solamente bajé con una taquicardia, imagínense, tremenda, y ¿cómo hago? Y Guillermo me dice, ¿se lo digo yo? Le digo, no, se lo tengo que decir yo. Y fue mirarnos nada más, o sea, fue mirar a mi mamá me miró a mí y con la conexión esta que hablamos de que tenemos los papás con los hijos, te entendió todo. Me dijo no. Ella sola me dijo no, como diciendo no me podés, con la mirada, Y yo le dije, sí, mami, sí. O sea, no hizo falta decir esa palabra que yo no quería decir, pero bueno, hablo con la conexión que uno puede tener con el alma, ¿no? Yo digo que somos cuerpo y alma, ¿no? Y ahí entró el mensaje del alma, ¿no? De que con una simple mirada, que no me quiero imaginar cómo yo estaba frente a ella y cómo ella me vio a mí, pero fue un no y yo le dije sí y ahí entendió todo. Obviamente estamos todos transitando un duelo. Yo digo que este es mi segundo duelo. El primer duelo fue para mí cuando cuando me dijeron que mi hermana estaba sentenciada a morirse. Es como si me hubieran dicho se murió. Sinceramente lo sentí así y lo hablé en terapia. Sí, y me dijeron meses de vida.